Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Fortaleza Roja, la habitación de Tommen. El anochecer había vuelto a inundar los cielos de Desembarco del Rey. Acurrucado bajo sus sábanas descansaba Tommen, el hermano menor de Daveth y reconocido públicamente como segundo en la línea de sucesión al trono, tras su sobrino recién nacido, el príncipe Lionel. El joven de 14 años es conocido por la mayoría en la corte como bondadoso y bien intencionado, pero se le considera un muchacho pasivo y de voluntad débil. A pesar de sus defectos, Tommen se esfuerza por cumplir con las expectativas depositadas en él. Incluso el propio Daveth dedicaba tiempo ocasionalmente a educar a Tommen sobre las intrigas políticas y a aprender la importancia de gobernar en caso de que algo le sucediera. Tommen gimió, estiró los brazos a los lados y dio un gran bostezo. Frotándose los ojos, cogió un vaso de leche tibia. Sintió el líquido resbalar por su garganta con cada trago y dejó la taza. Decidiendo que no volvería a dormirse en un rato, contempló el cuadro más cercano. Era un retrato antiguo, de una época en que la casa Baratheon de Desembarco del Rey estaba unida. De izquierda a derecha, el cuadro mostraba a un joven Daveth sosteniendo a un Tommen pequeño, a un joven Joffrey haciendo una pose como si quisiera verse más glorioso y a una joven Myrcella sonriendo dulcemente. Detrás de ellos estaban su padre, el rey Robert, y la reina Cersei. De alguna manera, mirarlo entristeció a Tommen. Otra vida, otro tiempo, se preguntaba a veces en momentos de duda. Cuando éramos felices, supongo. Su hermano no sonreía lo suficiente, pero guardaba algunas para Sella y para mí. Juega conmigo, grandullón. Ven a jugar conmigo. Tommen, de 3 años y medio, molestaba a Daveth casi con regularidad. Está bien, Tommen. Daveth, de 10 años, respondería. Tommen recordaba con cariño esos recuerdos, aunque se habían desvanecido un poco al crecer. De niño, dondequiera que Daveth iba, Tommen lo seguía de cerca, como un cachorrito con correa. Los señores y damas de la corte real solían comentar lo guapos que eran los chicos, halagando su buen comportamiento. Por otro lado, siempre que su hermano Joffrey intimidaba y atormentaba a Tommen, ya fuera física o emocionalmente, o incluso mataba a sus mascotas por diversión, era Daveth quien intervenía y ponía fin al asunto, a veces incluso si eso implicaba usar la fuerza física. Él mató a Mimi, Hoff mató a Ser Fonsie. Tommen, de 6 años, sollozaba, refiriéndose a un cervatillo que una vez adoptó como mascota, hundiendo la cara en el hombro de Daveth para llorar. Momentos antes, su hermano Joffrey había matado y desollado al animal. Daveth, de 12 años, ignoró las lágrimas y los mocos que manchaban su ropa. En cambio, le dio unas palmaditas en la cabeza a Tommen y lo abrazó. SHHH, SHHH, SHHH. Cállate, Tommen. Sécate los ojos y ve a la habitación. Yo me encargo. Y vaya si lo hizo. Al día siguiente, Daveth regresó con una camada de gatitos, para deleite de Tommen. De hecho, se secó los ojos hinchados y volvió a ser el mismo en un abrir y cerrar de ojos. Pero también fue el comienzo de la odiada rivalidad fraternal que se formó entre sus 2 hermanos mayores, y del distanciamiento de su madre. Hoy en día, Tommen sabía que su hermano tendría tiempo libre ahora que no solo era rey de los 7 reinos, sino también padre. Era algo que Tommen deseó desde el principio, tan pronto como maduró su conciencia. Una familia completa y comprensiva. Pero, sin duda, albergaba una pequeña esperanza para sí mismo una vez que le informaron de su compromiso con Lady Margaery Tyrell. Fuera de su habitación, un pequeño ruido interrumpió su concentración. Tommen miró el borde de la puerta de su dormitorio, ahora entreabierta, y supuso que era uno de sus gatos. «Ser Pounce», gritó. Pero he aquí que pronto se dio cuenta de que tenía una visita. Margaery. No había hecho ninguna petición formal, y era posible que Daveth no estuviera al tanto de su visita inesperada a la habitación de su hermano a esas horas. Con una vela encendida en la mano izquierda para iluminarse, lucía absolutamente hermosa a pesar de los 12 años de diferencia. Un vestido verde oliva marfil con bordados de rosas doradas y perlas, su suave cabello castaño rizado era suave como la seda, y su figura esbelta pero femenina era seductora. Bastante tentadora en opinión de Tommen. Comprensible, considerando que encontraba a su prometida tan atractiva. Aún así, negó con la cabeza para alejar cualquier pensamiento perverso. ¿Cómo lograste pasar a la Guardia Real? Margaery sonrió dulcemente. Un poco de encanto y gracia no le hace daño a nadie, respondió, siempre que las palabras se elijan con cuidado y en el momento justo.
Haces que parezca tan fácil. Aún así, mantuvo la voz baja, pues no quería que se metiera en problemas. No creo que debas estar aquí, observó a Margaery apoyada en su cama, encendiendo velas cerca. David no me deja recibir visitas por la noche. No soy una visita, mi príncipe. Dicen que seré tu esposa cuando pase tu onomástico, explicó. Ese sí, por supuesto. Mi hermano lo mencionó. ¿Sabías que las personas que se casan por conveniencia a menudo no se conocen hasta el día de su boda? Conocimos a Sansa en Invernalia hace 3 años y eso fue antes de que su padre decidiera casarla con David al día siguiente. Tommen lo recordó. Mantuvo la boca cerrada y negó con la cabeza. Quizá esta era otra lección que debía aprender. Así que, hasta entonces, antes de que decidamos pasar nuestras vidas juntos, deberíamos conocernos. ¿No crees? Continuó, inclinándose, con una voz que transmitía actitud, inteligencia y astucia. Se estaba acercando un poco a Tommen. Su rostro se sonrojó lentamente ante el encanto y la belleza de Margaery. La joven Tyrell sintió que había ganado el primer partido sin esfuerzo. Tan fácil, y a la vez tan linda, se felicitó. El rubor de Tommen se intensificó, intentando desesperadamente mantener el contacto visual adecuado con Margaery sin bajar la vista hacia su pecho antes de volver a alzarla rápidamente. Ese sí, tartamudeó. Pero si mi hermano se entera, entonces él, Margaery le apretó los labios con un dedo, silenciándolo. Puede ser nuestro secretito. ¿Eh? Si vamos a ser marido y mujer, espero que tengamos algunos secretos con él. Solo uno pequeño nunca viene mal. Bien, supongo que al menos un secretito no vendría mal. Espero que David lo entienda. Entonces, mi príncipe, Margaery aplicó su hechizo, inclinándose hacia el rostro de Tommen, dime un secreto y te contaré uno mío. Tommen tragó saliva y sintió que el corazón se le aceleraba. Su presencia lo ponía nervioso. Pero antes de que pudiera decir nada, tanto Tommen como Margaery recibieron una bienvenida inoportuna. Maullido. Uno de los gatos de Tommen maulló y saltó sobre la cama, sorprendiendo a Margaery al acercarse con el hocico. Él sonrió mientras ella acariciaba al felino con ternura. Bueno, hola. ¿No eres un buen muchacho? Margaery fingió sorpresa. Ese es Serpounce, dijo, refiriéndose a su gato. Muy guapo. La sonrisa de Tommen se desvaneció y se transformó en un ceño fruncido. A Joffrey no le gustaba, confesó. Margaery arqueó una ceja. Ah, sí, él. Su otro hermano, Joffrey Baratheon. El cruel al que su gracia exilió personalmente a la Guardia de la Noche por instigar esa sangrienta matanza, comprendió, refiriéndose al asesinato de los hijos bastardos del rey Roberto I. Amenazó con despellejar vivo a Serpounce y mezclar sus entrañas con mi comida para que no supiera que lo estaba comiendo. Serpounce saltó de la cama, dejando a Margaery y Tommen solos nuevamente. Es muy cruel, dijo ella con compasión. Nos enteramos de lo que hizo en Alto Jardín. Pero no me pareces cruel. Tommen negó con la cabeza. No. No creo serlo. No quiero ser así jamás. Margaery respiró aliviada. Bien, al menos tiene buenas intenciones. Le puso una mano en el hombro. Es un alivio oír eso, mi príncipe. Porque sabes lo que pasa cuando nos casamos, ¿verdad? Tommen asintió con entusiasmo. Pronunciamos nuestros votos ante el Septón Supremo, y después de la ceremonia hay un festín. Margaery aprovechó la distracción y presionó sus labios contra los de Tommen con suma delicadeza. Él se quedó atónito ante el gesto de su prometida, pero no se resistió. Su aroma olía a rosas de primavera y sus labios sabían a miel dulce. Tommen, instintivamente, devolvió el beso a Margaery, devolviéndolo con toda la pasión posible. Ella rió entre dientes ante la inexperiencia de Tommen y se apartó. El cachorro intentó besarla de nuevo, pero ella le puso una mano en el pecho para detenerlo. Ajá, mi príncipe, bromeó, moviendo un dedo de un lado a otro. Habrá más de eso más tarde. Porque cuando nos casemos, seré tuya, para siempre. Tommen se sonrojó de nuevo, esperando con ansias el día de su boda. Pensaba que tal vez sería tan suntuosa como la de David y Sansa. Margaery miró hacia la puerta y percibió el inconfundible sonido de pasos acercándose. Se está haciendo tarde. Debería volver a mi habitación. ¿Puedo volver a visitarte algún día? Tommen asintió. Tan fácil, como entrenar a un cachorro ansioso. Dale una golosina sabrosa y pronto pedirá más. Margaery pensó. De acuerdo, susurró. Recuerda, es nuestro pequeño secreto. Margaery le besó la frente y se despidió enseguida, mirando por encima del hombro y despidiéndose con la mano. Otro encanto de la noche.
Una vez que las puertas se cerraron tras ella, Tommen se desplomó sobre la almohada y sonrió para sí mismo mientras se quedaba dormido. Hermano, gracias por conseguirme un matrimonio adecuado. Fortaleza Roja, Jardines Reales. La mañana siguiente resultó ser tan animada como la anterior. En los jardines del castillo, David recibía regalos de los diversos nobles que habían llegado momentos antes para felicitarlo por la celebración de su onomástica. En consonancia, inclinó la cabeza y les agradeció los regalos. Eran generosos, pero David insistió bastante con Tyrion en que los gastos se mantuvieran al mínimo. El gnomo lo comprendía, por supuesto. Su sobrino quería asegurarse de que las finanzas de la corona estuvieran cuidadosamente equilibradas y mantenidas, y que no se gastaran de forma imprudente ni se exageraran con una ceremonia suntuosa. Eso, por supuesto, significaba nada de malabaristas, nada de comidas de 77 platos, nada demasiado extravagante. Los invitados a la celebración disfrutaron de mucha comida y bebida, como guiso de hermanas, galletas, panal, sorbete, pastel de fresa, pastel de lamprea, pez bigote, pollo, granadas, ciruelas, hipocras, hidromiel, vino tinto árbol y tinto dornish. Cada invitado presentó sus regalos al rey. De Lord John Royce, un raro gerifalte. Lord Selwyn Tart, una vaina con gemas incrustadas para la espada de acero valirio del joven siervo, portador de tormentas. Aunque ambos sabían que no había zafiros ni rubíes en Tart, Lord Selwyn le aseguró que las gemas se las había vendido un rico mercader de Braavos. De Sir Ronet Connington, una lanza con escudo que cubría la empuñadura con un sello que representaba un grifo mítico. De Lord Leighton Hightower, una maqueta de mármol blanco de la ciudadela. 20 años. Tyrion se sentó a su lado, bebiendo de su copa de vino. Dime, sobrino, ¿qué se siente tener una década más? ¿De verdad tienes que hacerme esa pregunta?, replicó David, clavando el tenedor en un trozo de pastel de riñones antes de comérselo. ¡Qué rico este pastel! Los sirvientes que servían la comida oyeron los elogios del rey y sonrieron para sí mismos. Trabajaban día y noche en una olla caliente, manipulando los ingredientes. Harina, manteca, agua, huevos, leche, filete de cuadril y riñones de ternera con salsa, guisantes y cebolla. Un cumplido. Me aseguraré de decirles a los chefs reales que el rey disfrutó de su mejor obra maestra. Está bien, ahora sé que lo estás haciendo a propósito. Tyrion fingió estar herido. ¿A propósito? Yo. Por los dioses, me hieres, su gracia. Sabes que jamás haría algo así. Ajá. Claro que no, respondió. A su lado, Shae y Breya sostenían al príncipe Lionel y a la princesa Cassandra. Los dos bebés, ocasionalmente, se enfadaban y lloriqueaban por la ruidosa celebración. Las nodrizas que habían dado a luz a sus propios hijos contribuyeron a calmarlos. Mientras bebía su copa de vino, David observó a los invitados. Cada miembro de la Guardia Real estaba asignado a su puesto específico. Barristan y Lucius estaban junto a la mesa principal. Jaime cerca del centro. Y Brienne y Arillana cubrían las salidas. ¿Dónde está? Tío, ¿has visto a Sansa por algún lado? Tyrion negó con la cabeza. Últimamente no, su gracia. No es propio de ella perderse algo. David se volvió hacia su escudero. Olivar, ¿por casualidad has visto o tenido noticias de la reina? Olivar negó con la cabeza. No, su gracia. Ni una sola vez. David estaba ansioso por saber exactamente dónde estaba Sansa hasta que se acercó otro visitante. Un hombre alto y anciano, con cota de malla de escamas de pez y mangas de cuero, llevaba un selemín de trucha recién pescada en una mano y una bolsa de monedas en la otra. El joven siervo lo miró y lo reconoció. Ser Brinden Tully. El pez negro se rió entre dientes. Ja. No hay muchos idiotas en los 7 reinos que me llamen así, probablemente porque no recuerdan mi verdadero nombre. Randil Tarly y algunos nobles conservadores fruncieron el ceño ante la elección de palabras de Blackfish. Lo siento, su gracia. Pasé demasiados años rodeado de lanceros y piqueros. David hizo un gesto con la mano. No pasa nada. ¿Cómo está Lord Moore? Me perdí la boda. Pero por lo que vi en Aguas Dulces, el tonto de mi sobrino dejó de quejarse en cuanto vio el aspecto real de su novia en su noche de bodas, comentó. Olivar frunció el ceño. Estás hablando de mi hermana, viejo. ¿Y? El pez negro puso una bolsa de monedas sobre la mesa. Le gusta. Es la única Frey que Moore realmente aprueba. Admito que Roslyn es bastante guapa. No como el resto de la prole del difunto Alder Frey. Ejem. Olivar se aclaró la garganta, visiblemente molesto. Hablando de cría, parece que tenemos otra.
No hace falta que me los recuerdes, David se encogió de hombros. ¿Te acuerdas de mi escudero Olivar Frey? Con una cara como esa, ¿cómo podría alguien no olvidarlo? Ese comentario provocó una risa ahogada de los invitados, lo que enfureció a Olivar. Tú, David intervino rápidamente. Olivar ha recorrido un largo camino desde nuestra primera travesía de los gemelos. Considerando su creciente actitud y contribución durante la segunda rebelión Greyjoy, es más probable que se gane el título de caballero en honor a la casa Frey en cuestión de semanas, o incluso meses. Olivar sonrió, pero notó que el rey lo miraba. Si se porta bien. El joven Frey no dijo nada y, a regañadientes, se mordió la lengua. Bueno, me parece todo un logro que el rey haya salido en su defensa, elogió el pez negro. Si usted lo dice, su gracia. Disculpen que no haya podido traer nada elegante. Las tierras de los ríos están bastante ocupadas recolectando las cosechas para el próximo invierno. Ya veo. Está bien. Disfruten de la comida y el entretenimiento. No me importa si lo hago. Olivar se inclinó. Su gracia, ¿no fue eso demasiado indulgente? Susurró. Digamos que cuanto más tiempo pases en el campo de batalla con los hombres bajo tu mando, más aprenderás a acostumbrarte a las palabras que salen de sus bocas, por muy despectivas que sean, respondió. Si tú lo dices. Llegaron más visitantes con regalos. Parecieron pasar horas cuando David finalmente vio a su esposa Sansa con un regalo propio. El joven siervo permaneció inmóvil, contemplando su nuevo look. Llevaba un vestido de terciopelo verde azulado con cuello bordado y un adorno de lobo huargo gris acero y plateado con cuentas de perla, y una capa de piel sintética. Más notable aún fue que la corte notó que Sansa había peinado su cabello castaño rojizo de forma similar a Catelyn, con una sencilla trenza atada con cordel para despertar su fuerza interior. Sansa, dijo David. De hecho, se veía tan hermosa esta mañana, sobre todo con los rayos del sol que resaltaban los tonos rojizos de su cabello. Supongo que la forma en que me miras con este vestido nuevo es tu forma de decirme que lo apruebas, bromeó Sansa. Algunos cortesanos rieron disimuladamente y David se sonrojó, avergonzado. Yo. No me refería a eso. Balbuceó. Quería decir que me gusta el bocado del lobo. Sansa sonrió. Adulador. Aunque supongo que es bueno que hoy sea tu onomástico, porque te hice esto en nombre de mi familia, la casa Stark. De la reina loba, dejó sobre la mesa el regalo que había preparado para su esposo. Una cálida capa negra de invierno de casi 1,5 metros de largo con piel gris cosida en el cuello y correas internas de cuero cruzadas de 9,5 centímetros de grosor, al estilo del norte. La única diferencia notable en la capa es el sello de un ciervo coronado cosido en el cuero. La hice igual que la que usaba mi padre, explicó. Que yo recuerde. David rozó la capa con la mano. ¿Lo hiciste tú mismo? Sí, lo hice. ¿Te gusta? El joven siervo no necesitó responder, pues se levantó de su asiento para besar a su esposa. Los presentes habían notado el gesto de cariño entre el rey y la reina. Durante un largo minuto, Sansa suspiró felizmente durante el beso antes de que David se apartara. ¿Qué te parece esa respuesta? Preguntó. Lo tomaré como un sí, respondió Sansa. La reina loba rodeó la mesa para sentarse junto a David. Segundos después, el propio Tommen llegó a la mesa para sentarse junto al resto de su familia. El joven siervo notó lo alegre que estaba últimamente, pero no le prestó atención en ese momento. Le había regalado a su hermano una extraña pintura extranjera de Volantis, aunque David aún no estaba seguro de qué pensar al respecto. El último invitado visible con un regalo era un hombre alto y anciano de unos 70 años con rostro severo. Cabello canoso, barba espesa y cabeza calva, su capa lucía el sello de una tortuga verde oscuro sobre un campo verde pálido. El joven siervo no lo conocía ni lo reconoció. ¿Y tú eres? Preguntó David. Lord Eldon Estermont de Greenstone, su gracia, se presentó. Serví a su padre y a su abuelo durante muchos años cuando gobernaban las tierras de la tormenta. Su abuela, Cassandra Baratheon, era mi hermana. David parpadeó. Si lo que el anciano Lord Estermont le decía era cierto, entonces eso lo convertiría en el tío abuelo del joven siervo. El pariente vivo más antiguo que tiene. Querido, no sabía que tenías un tío abuelo aún vivo, dijo Sansa. Yo tampoco. Supongo que no sabrías mucho de mí. El resto de nosotros en las tierras de la tormenta estamos bastante descontentos con el gobierno de Stannis últimamente, pero no es por eso que estoy aquí. Con un chasquido de dedos, el señor de Greenstone hizo que sus sirvientes trajeran el regalo que planeaba presentar. Envuelto en una capa, Lord Eldon lo desenrolló para mostrar un arma de inmenso tamaño.
Un martillo de guerra de hierro con púas, de 2 manos, que pesaba entre 23 y 32 kilos. El mango estaba hecho de acero, cubierto con una envoltura de cuero genuino y con anillos dorados. La cabeza de metal tenía un acabado antiguo con incrustaciones doradas de 36 centímetros de largo. Y la placa era de fibra serigrafiada. Lord Eldon sabía que era antiguo y encargó a sus herreros que lo repararan y pulieran con antelación. David pareció reconocerlo. Es eso. El martillo de guerra de su padre, su gracia, reconoció a Lord Eldon. El mismo que Robert usó para matar al príncipe Raegar en la batalla del Tridente. Hice que los herreros lo repararan para usted. Pensé que era hora de que su hijo lo heredara. David se levantó de su asiento y se acercó al martillo de guerra. Cuidado, cariño, le gritó Sansa. Intenta no forzarte. Inclinándose para agarrar el mango, tiró, pero un tirón apenas le impidió moverse, lo que obligó al joven siervo a usar ambas manos para levantarlo. Un par de gemidos y gruñidos después, David levantó el monstruoso martillo de guerra de su padre antes de tambalearse bruscamente hacia adelante. ¡Guau! Exclamó en voz alta, sorprendido, al ver el extremo plano y ablandado del martillo de guerra golpear el suelo. Los espectadores se movieron para evitar que David cayera con fuerza y ayudarlo a recuperar el equilibrio. 7 infiernos, esto pesa mucho. Dijo con voz tensa. Eso es porque pasaste la mayor parte de tu vida blandiendo espadas en batalla, mencionó Eldon. Cuanto más practiques con ese martillo, más rápido y eficiente te moverás en la batalla. 2 manos, pero papá solo usó una para manejar este pesado monstruo. Pensó el joven siervo, sintiendo que las venas le estallaban en la frente y el cuello. Mientras los cortesanos retrocedían, David apretó con fuerza la empuñadura y volvió a levantar el martillo de guerra. Casi tropezó de nuevo, pero se mantuvo en pie. El rostro de David se tornó rojo. Recuerde respirar, su gracia. Gritó Jaime Lannister. David exhaló y jadeó, soltando el agarre y notó que le temblaban ligeramente las manos y las rodillas. Un arma impresionante, pero bastante pesada y forzada si se lleva demasiado tiempo. Usarla correctamente requerirá mucho tiempo y práctica. Sansa les indicó a los invitados que ayudaran a David a volver a su asiento. No estaba contenta. Creía haberte dicho que no te esforzaras, lo regañó en voz baja. Sí, lo siento, agitó las manos defensivamente. Sansa suspiró y negó con la cabeza mientras Shae y Breya le entregaban a los gemelos. Lionel y Cassandra balbuceaban alegremente y estiraban los brazos, aparentemente felices de volver a ver a su madre y divertidos por la proeza de su padre. Mientras los arrullaba, el joven siervo aparentemente lo notó mientras luchaba contra un dolor de cabeza. Sansa se estaba volviendo bastante asertiva últimamente. Sí. Menuda celebración del santo, se dijo David en voz baja mientras negaba con la cabeza. Al final del día, todos los visitantes finalmente se marcharon para regresar a sus fortalezas. Los restos de comida fueron donados a la gente común por sugerencia de la reina Sansa Stark. Los ciudadanos de desembarco del rey adoraban a su nueva reina y a sus hijos. Para David, fue simplemente otro momento de unión con su nueva familia, siempre y cuando dejara de dolerle los músculos de levantar el martillo de guerra de su difunto padre al día siguiente. En Aguas Dulces. En los antiguos salones de Aguas Dulces, la sede ancestral de la casa Tully, un anciano yacía en una cama. Tenía los ojos cerrados, su larga barba blanca recortada, la piel pálida y envuelta en vendas impregnadas de cataplasmas de hierbas a causa de una profunda puñalada recibida. Llevaba un rato inconsciente. Sus brazos y extremidades solo se contraían mientras soñaba. Lo atendía una mujer bastante joven, de cabello castaño hasta la cintura, piel clara, rostro apuesto con barbilla pequeña, nariz delicada y grandes ojos marrones. Levantó las sábanas de la cama, retiró con delicadeza la venda y se inclinó hacia la izquierda para sacar una nueva. El anciano se movió. Sus ojos cerrados temblaron y empezó a moverse. La joven en cuestión se detuvo y lo observó atentamente. Mientras abría lentamente los ojos, observando su entorno, intentó moverse, pero sintió una mano presionando su pecho desnudo. Tranquilo, señor, suplicó con calma. Aún no está en condiciones de moverse. El anciano la miró. ¿Quién eres, muchacha? Preguntó con cansancio, con la garganta seca y dolorida. Lady Roslyn Tully, amable señor, se presentó. Mi esposo es Lord Edmure Tully. Nací en Los Gemelos, quinta hija de Lord Walder de la casa Frey. Parpadeó. Edmure, ¿eres su esposa? Roslyn asintió. Tos eres, no eres como el resto de la prole de Lord Walder, bastante bonita, debo añadir. Gracias, señor.
Pero, de nuevo, por favor, intenta no moverte tanto. Tus heridas aún necesitan sanar. Antes de que pudiera hablar, el maestre de aguas dulces, Viman, entró en la habitación con un frasco de leche de amapola. Arrodillándose para mirarlo a los ojos, Viman reconoció a su paciente. Ah, así que por fin has despertado, dijo examinando la herida suturada antes de poner otra capa de vendas. Durante un tiempo, temimos que no te recuperaras, Bodrin. Bodrin, uno de los contactos de Davet y representante del pueblo llano de desembarco del rey, bajó la vista lentamente para examinarse los puntos. Lo último que recordaba era haber intentado evitar que los soldados de Stannis Baratheon y Melisandre se llevaran a Henry, luchar contra la hermandad sin estandartes, Beric Dondarrion, Angly, Toros de Mir, y la espada que lo atravesaba en el estómago. Y después de eso, nada. Por un instante, Bodrin creyó que iba a morir. Que estuviera en aguas dulces, apenas con vida, era casi un milagro, un pequeño golpe de suerte, considerando su edad y fragilidad. ¿Cómo me encontraste? Preguntó. Birman terminó de vendarle. Una de nuestras patrullas te encontró tirado en tu propia sangre en el camino real, a solo unos kilómetros al oeste de aquí. ¿Qué tan graves fueron mis heridas? La hoja era profunda, pero se detuvo a pocos centímetros de alcanzar órganos importantes como el estómago o el hígado. Quienquiera que haya hecho esto no tenía un entrenamiento de armas adecuado. Fue bastante descuidado. Como dije, tienes suerte de estar vivo. Fue fue la hermandad sin estandartes, reveló Bodrin. Roslin y el maestre Birman dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo miraron. ¿Una banda de forajidos hizo esto? Estaban liderados por Lord Beric Dondarrion. Sea lo que fueren, ellos, los he visto hacer cosas. ¿Qué cosas? Es como magia que ninguno de nosotros ha visto jamás, explicó, refiriéndose al poder de resurrección de Toros de Mir y al truco de la espada llameante. Antinatural. Los vi usarla 2 veces cuando Sandor Clegane, el perro, estuvo aquí. ¿En las tierras de los ríos? Imploró Birman. Beric luchó contra Clegane en una prueba de combate, pero perdió. El sabueso lo atravesó por el hombro. Pero ese Toros de Mir tiene una magia que ni siquiera imaginarías. Dijo algunas palabras, no las oí. Y luego, Beric estaba de pie. Vivo. No sé cómo, no sé por qué. Pero allí estaba. Birman y Roslin se miraron, sin saber qué pensar. Debe de tener fiebre todavía, especuló el maestre. Mi señora, yo me encargo del resto. Por favor, informe a Lord Moore sobre esta hermandad sin estandartes. Roslin asintió y se puso de pie. Por favor, manténganos informados de su estado, Sir. Si lo que dice es cierto, sobre el perro o estos bandidos de la hermandad, tendremos que reforzar la seguridad. Tras la partida de la nueva dama de aguas dulces, el maestre Birman y Bodrin se quedaron solos. ¿Qué más recuerdas? Susurró el anciano maestre. A Bodrin le daba vueltas la cabeza. No sabía si era por la fiebre de su infección o por beber leche de amapola. Había una sacerdotisa roja. ¿Sacerdotisa? ¿Qué clase de sacerdotisa? Eres más de lo que ellos jamás podrían ser. Son solo soldados de infantería en la Gran Guerra. Harás que reyes se levanten y caigan. La voz de Melisandre resonó en su cabeza. Lo siento, viejo amigo. Pero servimos al Señor de la Luz, y el Señor de la Luz necesita a este chico. La voz de Beric resonó en su cabeza. Sus pensamientos se dirigieron a Henry, el último hijo bastardo superviviente del rey Roberto I Baratheon, hermanastro de Davet. Bodrin se había llevado a Henry de desembarco del rey cuando Joffrey ordenó la muerte de todos los bastardos de Roberto y lo cuidó durante el tiempo que pasaron juntos en el camino. Henry era terco como un buey, y sabía que el muchacho aún era joven, deseoso de buscar su propio camino desde que lo despidieron del servicio de Tobomot en la calle del Acero. Desde que Melisandre se llevó a Henry, Bodrin luchó con uñas y dientes para recuperarlo, y pagó el precio con una espada que le atravesó la carne. Es una bruja malvada, espetó. Se llevó al chico con ella. A Rocadragón, creo. Mi instinto me dice que Henry está en peligro. En el fondo sé que lo matará si no lo sacamos de ahí. Birman arqueó una ceja con curiosidad. ¿Por qué se interesaría en este bastardo? Este es diferente, Birman. Es fuerte y tiene talento para la lucha, no solo para trabajar con el yunque. ¿Y? ¿Qué hace que este chico sea tan importante? Esta discusión no conducía a nada, así que Bodrin decidió decirle la verdad. Porque el chico, Henry, es el último bastardo superviviente de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres. Birman miró fijamente a Bodrin, escuchando atentamente cada palabra que decía.
Era cierto que el difunto rey Robert era bastante promiscuo y había engendrado múltiples hijos bastardos con prostitutas o con cualquier mujer que conociera. Sus lujurias eran motivo de canciones de borrachera por todo el reino. Incluso en Aguas Dulces, la casa Tully se enteró de lo ocurrido en Desembarco del Rey durante la matanza de los bastardos de Roberts. Esa bruja roja mencionó el poder de la sangre de un rey, continuó. Y creo que matará a Gendry para conseguirlo. ¿Tiene esto algo que ver con el actual rey? ¿Crees que su gracia se convertirá en un objetivo? No lo sé, pero no tengo ningún deseo de averiguarlo. Birman suspiró y negó con la cabeza. Si lo que dices es cierto, veré qué puedo hacer. Le informaré de esto a Lord Moore. Bodrin intentó moverse. Dijo con voz tensa. Necesito escribir una carta. Enviar un cuervo al rey David. No estás en condiciones de moverte. ¿No hiciste caso a las palabras de Lady Tully? El maestre le puso una mano firme a su paciente, deteniéndolo en seco. Necesitas descansar. Enviaré un cuervo a Desembarco del Rey por ti. Odiaba sentirse impotente, pero dada su condición actual, sentía que no tenía otra opción. Reclinando lentamente la cabeza, Bodrin solo pudo observar cómo el maestre Birman salía de la habitación de invitados, dejando atrás un frasco de leche de amapola y otras hierbas medicinales. Sus vendajes eran nuevos, pero aún necesitaba puntos para cerrar bien la herida mientras su cuerpo luchaba contra cualquier infección persistente. Bodrin tendría una cicatriz terrible al final del día, eso estaba claro. Mientras los rayos del sol brillaban a través de los muros del castillo de Aguas Dulces, Bodrin solo pensaba en Gendry. Aguanta, muchacho, rezó. Te sacaré de ahí y te alejaré de las garras de esa bruja roja. En fuerte terror, ocultos a la vista de la mayoría de los banderizos, Ramsay Snow y Locke habían estado preparando a sus hombres de armas para lo que parecía una aventura, una cacería, probablemente. Desde que el rey David I Baratheon anunció públicamente que Locke y sus hombres se infiltraron en Invernalia, mataron a todos los cuervos y encarcelaron a la mayoría de los habitantes de la casa Stark para silenciarlos y usar a Theon Greyjoy como chivo expiatorio durante la segunda rebelión Greyjoy, el norte había estado rastreando la región día y noche en su búsqueda. Incluso el señor de Invernalia y guardián del norte, Robb Stark, estaba furioso por el engaño de Locke y exigió su cabeza. Ramsay, hijo bastardo de Lord Roose Bolton, ayudó a Locke y lo liberó de su prisión con la ayuda de sus hombres de armas, un grupo llamado los Chicos Bastardos. Una vez que le quitaron las ataduras, Locke sintió un ardiente deseo de venganza. Ahora era un fugitivo buscado. Maldito siervo, maldijo. Me estafaste, me humillaste delante de todos, y ahora Stark quiere mi cabeza. Ramsay no parecía preocupado en lo más mínimo. Debió de ser una exhibición impresionante, aunque los mejores jugadores siempre se recuperan. Pero si creen que se han ganado un final feliz, es obvio que no han estado prestando atención a cómo funciona el juego. Sonrió con picardía. Los hombres como el joven siervo son solo carne, carne apestosa. Exactamente. Exclamó el bastardo de Bolton. Una vez que Ramsay, Locke y los hijos del bastardo evitaron ser detectados por los exploradores apostados en la cima de Fuerte Terror, los vientos cambiaron ligeramente y cada uno sintió que las temperaturas empezaban a bajar. Independientemente de la lealtad de la casa Bolton a la casa Stark o de su opinión sobre sus señores feudales, al final siempre tenían razón. El invierno había llegado y ellos serían los primeros en sufrir las consecuencias del mal tiempo antes de que los otros 6 reinos se unieran. Con los campesinos recogiendo las cosechas, era solo cuestión de tiempo. Y el tiempo era un recurso que Ramsay y Locke no podían permitirse. Como hijo mayor de Lord Bolton, te aseguro que, sea lo que sea que mi padre te haya ofrecido, puedo recompensarte con creces. Incluso los muchachos bastardos sabían que la última declaración de Ramsay no era cierta, pero no dijeron nada por miedo a incitar su ira. Hace mucho tiempo, Ramsay tenía un hermano mayor, un hermano legítimo. Domeric Bolton, el primogénito y heredero de Roose, fallecido hacía tiempo. A pesar de haber nacido en la segunda casa noble más poderosa del norte, con una familia imponente, era arpista, muy culto y, sorprendentemente, sus compatriotas nórdicos lo consideraban bastante agradable. Supuestamente enfermó de una enfermedad intestinal y murió poco después de encontrarse con su medio hermano en el agua de las Lloras, en contra de la voluntad de su padre, ya que siempre había deseado tener un hermano. Roose creía que Ramsay envenenó a Domeric por celos y ansia de poder como heredero de los Bolton. Aún así, detestaba que le recordaran sus orígenes. ¿Te refieres a Ramsay Snow? Ese bastardo. Uno de los herreros mencionados. Nunca lo llames así.
Una criada escupía. Ramsay Bolton, no Ramsay Snow, jamás Snow, jamás. Tienes que recordar su nombre, o te hará daño. Había una sonrisa en los labios carnosos de Ramsay, pero ninguna en esos ojos pálidos. Nieve, los demás norteños me llaman. Pero yo digo Bolton. Diga lo que diga mi padre, llevamos 1000 años desollando a nuestros enemigos. Pero qué mejor manera de conseguir lo que quieres que casando lo que a esa persona le importa más. Lo que escuchó. ¿Qué tenías en mente? ¿Quieres vengarte del guardián del juramento? ¿Te apuntas a una cacería? ¿A quién voy tras? Ramsay metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pergamino. Locke lo examinó con atención mientras el bastardo de Bolton preparaba su jauría de perros de caza. Las hembras del bastardo. Perras malvadas y despiadadas, entrenadas para matar lobos y despedazar a la gente según las instrucciones de Ramsay al encargado de la perrera de Fuerte Terror. La jauría se compone de al menos 2 razas diferentes. La más común, un perro grande, musculoso y de pelo negro, comúnmente usado para matar, y un perro más pequeño y delgado, de pelo castaño, típicamente usado para rastrear. Ramsay a menudo deja morir de hambre a sus perros, para aumentar su agresividad y saciarlos con sus víctimas humanas, que son devoradas vivas para su diversión. Una vez que Locke terminó de revisar el pergamino, miró hacia atrás mientras Ben Bones, Yellow Dick, Damon Danseforme, Luton, Souralin, Skinner y Grunt se reunían con los perros. Ya están alimentados, pero su agresividad no se intensificará hasta que casi hayas llegado a tu destino, explicó Ramsay. Una vez que se ponen en marcha, les resulta casi difícil parar. Estos hombres te acompañarán a tu destino. El placer de la casa. Y eso es. La sonrisa de Ramsay era escalofriante, la personificación del mal puro. Cazando en el desierto más inhóspito que puedas imaginar. Dorne. Encuentra y captura a la princesa Myrcella Baratheon. Disfruta de la casa. Año 302 AC. En desembarco del rey. Red Keep, cámaras del consejo privado. En la cámara del consejo privado, David presidía el asiento, tras haber decidido restablecer el orden y volver a celebrar reuniones en la sala adyacente original en lugar de en la Torre de la Mano. Un acto que reafirmaba su dominio tras la muerte de su difunto abuelo Tywin Lannister. Al regresar como presidente del consejo, la reunión de hoy previsiblemente sería ajetreada. Y, personalmente, David estaba deseando volver al trabajo. El día del santo, el nacimiento de sus gemelos, se sentía algo inquieto durante este último mes. Mientras esperaba la llegada de sus consejeros, el joven siervo se tomaba un breve momento para revisar una carta que Oliver Frey le había entregado. El sello del acre llevaba el sello de la casa Martell, una lanza amarilla que atravesaba un sol rojo. Tras romper el sello, David leyó la carta. Al guardián del juramento David de la casa Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, como gesto de buena fe, en vista de las promesas cumplidas a la casa Martell, le invitamos a Lanza del Sol para conversar sobre las conversaciones formales de paz entre Dorne y el Trono de Hierro. Uno de los nuestros, el príncipe Oberyn, ha llegado incluso a sugerir que nos reunamos con usted en persona. Si hubiera sido otra persona, habría sido más escéptico. Pero mi hermano me contó los riesgos que corrió y cómo le salvó la vida durante el juicio de los 7 contra Gregor Clegane la montaña. Cuando Oberyn regresó a Lanza del Sol con la cabeza de la montaña y nos contó lo sucedido, confirmó que su anterior conversación sobre la reconciliación con Dorne era genuina. No traerá de vuelta a nuestra hermana Elia ni a sus hijos, pero quizás saber que se hizo justicia nos ayude a cerrar el capítulo. Por lo tanto, me inclino a coincidir con mi hermano en esto. Si de verdad quiere establecer una paz duradera con nosotros, apelamos a su criterio. Venga a Dorne para hacerlo oficial. Tu hermana, la princesa Myrcella, también te ha hecho un llamado, de hermano a hermano. Cada vez está más ansiosa por volver a verte después de tantos años de separación. Firmado, Doran Martell, príncipe de Dorne, señor de Lanza del Sol. David examinó la última parte repetidamente. Era la hora. Una invitación formal al Principado de Dorne para reparar debidamente el puente entre el Trono de Hierro y las casas dornienses. Tras años de planificación y cada acción con graves riesgos, el momento había llegado. Y Myrcella, la idea de volver a ver a su hermana, le dibujó una leve sonrisa en el rostro, una que David desechó rápidamente en cuanto vio a Pycelle, Varys, Tyrion, Barristan y Ramdil llegar a la sala del consejo privado. Para su sorpresa, a los consejeros reales se les unió Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, señor supremo del dominio y guardián del sur.
Llegas tarde, dijo, haciéndoles un gesto para que se sentaran. Mientras cada uno tomaba asiento, Varys se revolvió los brazos. Disculpen la demora, su gracia. Pero me temo que nos pillaron desprevenidos de que la sala de reuniones se trasladaría aquí en lugar de a la Torre de la Mano. Podrías habernos avisado, apoyó Randall. David permaneció impasible. Es cierto, pero el tiempo es un lujo que no podemos permitirnos ni siquiera en tiempos de paz. De pie entre Varys y Randall, Mace miró al joven siervo. Su gracia, es un gran honor haber recibido un puesto en este consejo. Yo. Tome asiento, Lord Tyrell, lo interrumpió David. Tyrion arqueó una ceja con curiosidad. ¿Qué asiento? ¿Y por qué David parece tener tanta prisa últimamente? Pensó desconcertado. Silenciado y sometido, Mace tomó dócilmente su asiento entre el maestro de los susurradores y el maestro de los barcos respectivamente y no dijo nada mientras el joven siervo se movía en su asiento. Solo tenemos un momento para asuntos de estado. ¿Qué tenemos? Varys comenzó. El fugitivo Sandor Clegane fue visto por última vez en las tierras de los ríos, su gracia, y sigue prófugo acusado de deserción. Mis pájaros me dicen que el perro masacró a 7 de nuestros soldados que enviaron para aprehenderlo. Creo que se pronunció la frase que se joda el rey. Es vergonzoso, murmuró Piselle. El rostro de Lord Randall también mostraba disgusto. Barristan habló. De todas formas, debemos hacer todo lo posible para minimizar la pérdida de vidas. El perro es un adversario peligroso, más aún cuando está acorralado. Con o sin protección real, sería muy difícil convencer a nuestros hombres de que siquiera intenten arrestarlo. Es extraño que el Lord Comandante de la Guardia Real se mostrara compasivo con un hombre que abandonó su puesto, comentó Randall. Aunque lo hiciéramos, la disciplina adecuada sería una flagelación formal, o incluso la confiscación de las posesiones que el fuerte de Clegane conservaba. ¿Qué haría falta para que un soldado raso anhelara probar suerte con el perro? David dirigió su pregunta a Varys. 10 siervos de plata parece una recompensa generosa. Hazlo 100. Es más él mismo fuera del campo de batalla y fuera de la sala del tribunal, pero una vez en el campo de batalla es como su padre y su abuelo siempre que está en la sala del tribunal. ¿Qué otra cosa? Piselle tartamudeó un poco. Necesitaremos un nuevo maestro de leyes, una nueva mano del rey, y hay otros nombramientos que requieren nuestra atención en algún momento, explicó. David puso los ojos en blanco. Sabía que eventualmente tendría que hacer más nombramientos, sobre todo para cubrir las 2 vacantes en el consejo privado. Mace se aclaró la garganta. Su gracia, estaría dispuesto a servir temporalmente como mano interina hasta que haya un reemplazo permanente. El joven siervo lanzó una mirada fría y dura al señor de Alto Jardín, lo que provocó que Mace cerrara la boca con fuerza y apartara la mirada, incapaz de sostener la mirada de David. El rey comprendió que Mace no era malvado en su corazón y que era un hombre bueno y amable, pero se le notaba un poco codicioso y ambicioso, algo que David se vio obligado a reprimir. Ya había ofrecido una rama de olivo a la casa Tyrell y les había advertido que no tentaran a la suerte si querían conservar su favor. Su gracia, intervino Piselle, en el pasado, en varias ocasiones, un gran maestre ha servido como mano del rey. Su mirada pasó de Mace Tyrell al gran maestre Piselle. Sintiendo que la habitación se enfriaba, Tyrion y Varys supieron que David nunca había perdonado a Piselle por traicionarlo cuando organizó el compromiso de Myrcella con el príncipe Tristán en Martell años atrás, ni había olvidado lo que hizo el anciano. Si esta era la forma de Piselle de congraciarse con el rey, tendría mucha más suerte asediando las puertas de los 7 infiernos. Me parece bastante inquietante tu falta de lealtad estos últimos años, gran maestre, le dijo con frialdad. Sigue tentando a la suerte conmigo y el cónclave se enterará. La idea de que le despojaran de su cadena de 12 eslabones cuadrados como aquí hizo que incluso el gran maestre Piselle se estremeciera, silenciando así al anciano. Varys sonrió divertido mientras Tyrion observaba con interés la rapidez con la que Piselle se retractaba. Una vez recuperada la compostura, David habló con más calma, sin mostrar ninguna emoción. Bueno, eso fue breve. Si no hay nada más que agregar, señores, se levanta la sesión del Consejo Privado. Una vez que los miembros del Consejo Pequeño reunidos abandonaron la sala, Tyrion hizo lo mismo, pero escuchó una voz que lo llamaba detrás de él. Tú no. Tyrion se detuvo en seco, fuera del alcance del oído de sus colegas, y notó que David ya se había levantado de su asiento y fue quien lo llamó. Una vez seguros de que estaban solos, cerró las puertas tras él y se acercó a su sobrino real. Ahora sentía que era el momento más oportuno para insistir.
¿Alguna razón en particular por la que decidiste incluir a Mace Tyrell en el consejo privado? Preguntó. ¿Y por qué decidiste no decírnoslo? Los Tyrell son los únicos rivales auténticos de los Lannister en cuanto a recursos, tío. Y aún así, los necesitaremos de nuestro lado, dijo David. Concederles la corona a los Tyrell será de gran ayuda a largo plazo. Con la inclusión de la inevitable boda entre la hija del señor de Alto Jardín, Lady Margaery, y Tommen, supongo. Eso es medio cierto, pero ¿quieres saber la otra mitad? Compláceme. Dime, eres el señor de Roca Casterly. ¿Cuánto oro crees que se extrajo en las tierras del oeste? No había casi nada, recordó Tyrion. David asintió. En efecto. Es una lástima, pero cierto. Ser Kevan me informó que las minas de oro de la casa Lannister se agotaron hace 4 años, mucho antes de mi coronación. La cantidad de dinero que le devolví a mi abuelo solo sirvió para ganar tiempo. Pero supongo que sabía que era inevitable. Y supongo que la propuesta anterior de casar a Jane con Ser Loras pretendía aliviar la carga. Lo último que supe es que, aunque a ella le entusiasmaba la idea, Loras no estaba tan entusiasmado. Loras prefiere la compañía de los hombres, pero no es tan estúpido. Sabe que, como hijo único y heredero de Lord Mace, el futuro de su familia recae sobre sus hombros. Le guste o no, cumplirá con su deber. Pero eso no responde a mi primera pregunta. David suspiró. Decidió contarle la verdad tras sus motivaciones. Lord Tyrell ocupará tu puesto como maestro de la moneda. Tyrion pareció decepcionado y frunció el ceño ante la idea, como si se sintiera ofendido. ¿Decidiste deshacerte de mí? Dijo sin rodeos, casi con tono burlón. No. Hay algo más. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo mientras se dirigía a la ventana. El gnomo notó el papel enrollado en la mano de su sobrino. Esa carta, llegó esta misma mañana desde Dorne. Me lo envió la casa Martell. El propio príncipe Doran me invitó a Lanza del Sol para reunirme con él y supervisar las últimas etapas de las conversaciones de paz. Tyrion pareció algo sorprendido. Jon Arryn fue la última persona viva de desembarco del rey que visitó Dorne. Fue poco después de que tu padre le arrebatara el trono al rey loco. Lo sé, dijo David con sencillez. Su primera tarea como mano fue negociar una tregua precaria con Dorne, pero aún así, aún persistía una manzana de la discordia. Lord Arryn no pudo hacer mucho, pero me propuse terminar lo que él empezó. ¿Te refieres a la propuesta de matrimonio de Myrcella al hijo del príncipe Doran? Bueno, sí y no. Al igual que la propia víbora roja, Elia Martell era muy popular entre los dornienses. Incluso después de que ella y sus hijos fueran asesinados por la montaña, seguían exigiendo justicia. Un clamor que quedó sin respuesta y olvidado durante 20 años. Hasta el juicio de los 7, correcto. Me arriesgué mucho para contactar a los Martell al organizar el compromiso de Myrcella. Arriesgué la estabilidad de los 7 reinos para demostrarles que hablaba en serio sobre reconciliarme con Dorne. Sé que era un riesgo, uno grande, y el precio del fracaso sería alto, pero lo asumí de todos modos. Una declaración audaz, aunque no estoy seguro de que la mayoría la vea así. No estoy seguro de llamarlo así cuando lo describes. ¿Audaz? ¿Temerario? Hoy en día nada es seguro, dijo, mirando a Tyrion por encima del hombro. ¿Pero recuerdas lo que decía mi abuelo sobre la gente? Oh, ese era un recuerdo que Tyrion recordaba a la perfección. A un león no le importan las opiniones de las ovejas, recitó. Háblame, David. ¿Por qué me cuentas esto? David se acercó a su tío. He decidido aceptar la invitación del príncipe Doran. Bueno, esto sí que fue una sorpresa. ¿Cuándo te vas? Preguntó Tyrion. En 3 días por mar. Hablaré con Sansa y pronto tendremos nuestras cosas listas para el viaje. Con un poco de suerte y un poco de ayuda del viento, podríamos llegar a Lanza del Sol bastante rápido. Si no, bueno, al menos sabrás que lo he intentado. Te estás arriesgando mucho, sobrino. Si Roberto hubiera puesto un pie en Dorne durante su reinado, habría perdido un pie. Si te vas, te verás rodeado por un país de víboras impulsivas en cada esquina. Lo sé. Pero no iré solo. Tendré 3 guardias reales y algunos guardias de la casa para escoltarme. Tyrion ofreció una sugerencia. Si estás decidido a llegar hasta el final, y sabiendo que lo harás a pesar de todo, puedo sugerirte que te lleves a Arianna Daine. Es de Dorne e incluso ha mencionado haber sido pupila del príncipe Doran Martell tras la muerte de sus padres. Y al ser la espada del amanecer, ese nombre tiene una gran influencia entre los dornienses. El joven siervo reflexionó profundamente y asintió. De acuerdo. Pero ahí está la pregunta, hizo una pausa el gnomo.
Con la familia real ausente de la corte, ¿quién quedará para gobernar el reino en tu ausencia? David sintió que una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Por eso pedí hablar contigo en privado, metió la mano en el bolsillo. Cuando decidí nombrar a Masetirel para el consejo privado como maestro de la moneda, no lo hice para ofenderte. Cuando nos vayamos, tú y los demás se quedarán aquí en desembarco del rey. Tyrion observó atentamente la mano del joven siervo. ¿Y hacer qué? Preguntó. Regla, respondió el joven siervo, sacando su mano para revelar un broche dorado con forma de mano. Tyrion miró el broche y al instante reconoció lo que era. Era la insignia de la mano del rey. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó visiblemente sin palabras. El gnomo solo pudo observar cómo David se arrodillaba para prenderle la insignia a su tío. Yo, debería haber hecho esto hace mucho tiempo. El cambio sopla ahora, lo que significa que se necesitarán más reformas si queremos hacer del mundo un lugar mejor, una nueva generación inspirada en la anterior, y asegurar la estabilidad en el camino. Un mundo del que podamos estar orgullosos, uno por el que valga la pena luchar. Pero también debemos comprender que, a medida que los tiempos cambian, nosotros mismos debemos liberarnos de cualquier atadura innecesaria que nos oprima. Una vez que David colocó la insignia, se irguió y habló con voz firme y autoritaria. Lord Tyrion Lannister, te nombro mano del rey. Conmovido al borde de las lágrimas, Tyrion Lannister se arrodilló y bajó la cabeza. Yo, dijo con voz ahogada. El gnomo no se esperaba esto en absoluto. Espero servirte bien. David hizo un gesto con la mano, indicándole a su tío enano que se pusiera de pie. Sé que lo harás, tío. Ahora y siempre, le aseguró. Me has dado buenos consejos y consigues los resultados que necesito cuando te los pido. Solo prométeme una cosa. ¿Qué es eso? Déjame la estrategia militar a mí, ¿de acuerdo? Te he visto pelear. Sigues siendo terrible, bromeó su sobrino, refiriéndose a la cicatriz de limp en su rostro. Ajá. No te preocupes por eso, te lo aseguro. Es tu mentalidad política lo que necesito, y la preferiría intacta. Concluida la ceremonia, David se tomó un momento para marcharse a sus aposentos, ansioso por prepararse él y su nueva familia para el viaje a Dorne. En el fondo, estaba bastante ansioso por aventurarse en territorio desconocido, una tierra que nunca había visitado. Pero la idea de lo que le esperaba allí, hizo temblar ligeramente al joven siervo. Espérame, Sella, se dijo en voz baja, apenas capaz de contener la emoción. Espérame. Tu hermano mayor vendrá a verte pronto. Te lo prometo. Fortaleza Roja, Alcoba Real. Sansa mimaba a sus hijos. Lionel y Cassana apenas tenían un mes, pero también estaban creciendo. Sostenía un juguete en cada mano, jugando con sus hijos. Observaba con una cálida sonrisa cómo los gemelos balbuceaban alegremente y levantaban las manos, agarrando las figuritas que su madre les ofrecía. ¡Ay, qué niños tan buenos! Susurró. Sí, mis pequeños. Papá les trajo regalos, así que los trajo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Gaga, Lionel y Cassana sostuvieron sus juguetes. El gemelo masculino mordió la cabeza del caballero de madera, babeando ligeramente sobre ella. Ja, qué tonto eres, observó Sansa. Eso no es para comer. Apoyado en la puerta de su dormitorio, David observaba la escena frente a él. Había pasado casi un mes desde que él y Sansa dieron la bienvenida al mundo a sus primeros hijos, nada menos que gemelos. Sansa se había adaptado rápidamente a su nuevo rol de madre. Era muy buena en ello. El joven siervo era nuevo en la crianza, aunque ya tenía experiencia ayudando a criar a sus hermanos menores, pero como ser un buen padre aún se le escapaba. Sabía que no era correcto culpar a su difunto padre, el rey Roberto, por ser negligente y ausente durante su infancia, aunque David seguía esforzándose al máximo. Sus pensamientos se distrajeron cuando Cassana lanzó una de sus muñecas de madera al otro lado de la habitación, golpeándola en la cabeza. ¡Ah! Se estremeció silenciosamente. Al oír un sonido de protesta tan débil, Sansa se giró para ver a David abrir un ojo y sostener una mano para frotarse la frente. La reina loba infló sus mejillas y se mordió la lengua, tratando desesperadamente de contener una risa sin éxito. ¡Ay, Dios mío!, dijo riendo. Cariño, deberías prestar más atención la próxima vez. Ya sabes lo astuta que se ha vuelto Cassana últimamente. David puso los ojos en blanco. Ja, qué gracioso, comentó con sarcasmo. Nuestros hijos te escuchan, pero se atreven a tirarme cosas o escupirme. Dios mío, a veces parece que no les caigo bien.
Sansa negó con la cabeza, divertida. Lo siento, pero a veces no puedo evitarlo. Pones unas caras de lo más graciosas cuando Lionel o Cassandra se portan mal. Son unos bebés, cariño. Les toma tiempo y paciencia entender lo que dices. Lo sé, lo sé. Pero la forma en que lo haces hace que la paternidad parezca fácil. David se acercó a Sansa por detrás, rodeándola con un brazo por la cintura y el cuello, atrayéndola hacia sí hasta que su espalda se apretó contra su pecho antes de apoyar la barbilla en su hombro. Sansa se sorprendió un poco por el gesto, pero no se resistió. En cambio, se calentó, mirando de vez en cuando entre David y los gemelos, que aún estaban en la cuna. Son hermosas, insinuó Sansa. Igual que tú, respondió David. Sansa negó con la cabeza y besó la mejilla de David. Adulador. Lo intento. Sansa rozó a su esposo, sin apartar la vista de sus hijos. Lionel y Cassandra aferraron cada dedo de la mano de su madre, recibiendo suaves caricias de sus pulgares sobre sus pequeñas manos. A veces me pregunto cómo lo haces, comentó David. Esa pregunta a menudo queda sin respuesta, respondió. Es, más instintiva, un apego emocional a la nueva vida que creamos. Nunca pensé que fueras filosófico. Ah, ¿sí? ¿Acaso a una reina no se le permite filosofar? ¿Ha habido casos de excepciones? Ambos se preparaban para burlarse el uno del otro, a pesar de conocerse desde hacía 4 años y llevar 2 casados. Todo era diversión y juegos, el intercambio de bromas. David hundió la cara en el hombro de Sansa, exhalando levemente mientras su rostro se ponía serio. Querido. La reina loba le hizo un gesto a su marido, sintiendo su cálido aliento en su hombro. He hecho algunos arreglos para que pasemos un tiempo lejos de Desembarco del Rey, le dijo. Lejos de la política, de las peleas, de todo. Solo nosotros 4. Ahora Sansa tenía curiosidad. ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos? Preguntó. Dorne. Querida, Dorne es la región más calurosa de Poniente, incluso en invierno, señaló Sansa. ¿Cómo mantendremos a los niños frescos? Y sí. No te preocupes, Sansa. Probablemente no habría tomado la decisión sin considerar posibles escenarios. Mantendremos a Lionel y Cassandra frescos e hidratados. Lo prometo. Sé que crees que estás haciendo lo mejor, pero aún así me preocupa como madre. Y yo, como su padre. Nos escoltarán nuestros guardias domésticos y 3 guardias reales. Sansa suspiró resignada. Espero que sepas lo que haces. No eres el único que piensa eso. Aparte del calor, Ariana me ha dicho que Dorne es bastante tropical en esta época del año. ¿Alguna vez has estado en Dorne? No. Es la primera vez que me pasa. ¿Y tú? Querido, ¿cuánto tiempo hace que me conoces? Replicó. Sabes que nunca había salido de Invernalia antes de venir a Desembarco del Rey, cuando nos prometieron. Entonces me corrijo. El silencio llenó la sala. Sansa tenía sus preocupaciones con respecto a Dorne. Quería pasar más tiempo con su familia, pero aún pensaba en el bienestar de sus hijos. David rompió el silencio de nuevo. Myrcella ya nos estará esperando allí, mencionó. ¿Tu hermana? Recordó Sansa. Sigue comprometida con el príncipe Martell, ¿verdad? Sí. Está bastante ansiosa por conocer a los gemelos, ¿sabes? Entonces supongo que su deseo se cumplirá muy pronto. David sabía que esa era solo una parte de la razón principal, pero decidió no presionar más, considerando que planeaba reunirse cara a cara con el príncipe Doran Martell para discutir los términos de paz. Con suerte, las viejas heridas podrían curarse, pero no iría tan lejos hasta que las negociaciones realmente comiencen cuando lleguen. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Sansa. 3 días. Haré que Shae y Breya empaqueten nuestras pertenencias y todo lo necesario para el viaje. Y yo me encargaré de los arreglos de seguridad. Girándose para encarar a su esposo, Sansa besó a David en los labios y salió de la habitación en busca de sus doncellas, dejando al joven siervo solo con los niños. Miró a los gemelos, quienes lo observaban con curiosidad. Cogiendo a los 2 niños en brazos, David miró a su hijo y a su hija. Ustedes 2 se van a comportar bien, ¿no? Tos, tos. Su rostro se congeló de terror antes de estremecerse de asco, sintiendo un líquido blanco en el hombro que se deslizaba por su oscuro atuendo de terciopelo. David contuvo la respiración e intentó no vomitar, tomándose un momento para darle palmaditas en la espalda a cada uno de sus hijos para hacerlos eructar. Erupto. Al oír los gritos de Lionel y Cassandra, David regresó a sus gemelos a la cuna. Su rostro aún reflejaba asco al sentir el hedor a vómito de bebé penetrar en sus fosas nasales. Rieron al ver la expresión de su padre, una que el propio rey notó de inmediato.
Sí, esperaba que ustedes dos me hicieran eso, sin embargo, lo que el guardián del juramento no comprendería era que mientras su familia comenzaba a hacer los preparativos necesarios para partir hacia Dorne, una amenaza invisible acechaba en las sombras del norte. Una que lentamente estaba descendiendo. El mar angosto. A bordo del Warhammer del rey Roberts. La noche en el océano era considerada por algunos como tranquila, relajante para otros, era percibida como un mal augurio. Aunque cada escenario dependía de las condiciones climáticas de sus tierras y de la durabilidad del barco. Navegando por el mar angosto, una embarcación solitaria navegaba por la costa este. El buque insignia real, el martillo de guerra del rey Roberto. La distancia por mar desde desembarco del rey hasta Lanza del Sol o el puerto dorniense de Pueblo Planqui era de 2.615 kilómetros, y el grupo tardaría bastante incluso a 35 nudos, un viento favorable considerando la región en la que se encontraban David y su pequeño grupo. Los marineros en la cubierta principal ajustaban las velas. Mayor, gavias, vela de fuerza y foques. Abajo, los remeros aceleraban el timón de la galera de guerra a través del mar angosto. David había bajado a cubierta, con un libro en la mano, y miró por las aberturas de madera para observar la luna llena que brillaba desde arriba. El Warhammer del rey Robert podía ser el barco más grande de la flota real, pero el joven siervo conocía la galera de guerra lo suficiente como para reconocer cada habitación. Aunque solo fuera un barco, el buque insignia era más que capaz de disuadir a los piratas y resistir las olas del océano que lo azotaban. Su escudero, Olivar, sostenía una vela encendida y encontró al rey. Todo está listo, su gracia. Deberíamos llegar a Dorne en las próximas 2 o 3 semanas. David asintió. Bien. ¿Y los hombres de arriba siguen en sus puestos? Sí. ¿Cuál es la situación de mi hijo y mi hija? El príncipe Lionel y la princesa Cassandra duermen profundamente en su habitación, respondió Olivar. Ariana, Ser Lucius y Ser Jaime los vigilan por si acaso. ¿Y la reina? Olivar señaló la séptima puerta al final del pasillo principal. En esa habitación de allá, su gracia. Ya veo, observó. Eso es todo por ahora, Olivar. Asegúrate de descansar un poco. Se hace tarde. ¿No debería decirle eso a usted, su gracia? Bromeó Frey. Cuidado, muchacho, dijo con una sonrisa fría, poniendo los ojos en blanco. Me gustas, pero ten cuidado. Olivar rió entre dientes, pero sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda al oír esas palabras del joven siervo. Negó con la cabeza y se dirigió a sus aposentos, deseando dormir un poco. David, mientras tanto, se dispuso a acercarse a la habitación para encontrar a su esposa. Al llegar a la séptima puerta, el joven siervo la empujó, con un leve chirrido en las bisagras, y entró en la cabaña. Sansa se había puesto un camisón blanco largo y sin mangas. Estaba cansada y se preparaba para dormir. Se sentó en una pequeña silla de madera, mirándose al espejo mientras se cepillaba el pelo. Shae y Breya habían sido enviadas a sus habitaciones, las más cercanas a sus hijos, por si alguna vez volvían a despertarse en mitad de la noche. Habían encendido velas para que tuvieran suficiente luz como para ver en la oscuridad. Sansa, gritó en voz baja. El más leve sonido que la llamara bastó para que Sansa se despertara. Se giró y vio a su esposo acercándose sigilosamente tras cerrar la puerta. Sabes que odio que me pilles así desprevenido, murmuró Sansa. Ódiame por ello si quieres, mi reina, pero ámalo de todos modos. David la rodeó con sus brazos y la abrazó, apoyando la barbilla en el hombro de su esposa. Sansa, cansada, le sujetó el brazo con las manos, dándoles palmaditas antes de apartarse brevemente para poder levantarse. A cada paso que daba, más despierta se sentía. Sentada en el borde de la cama, Sansa se frotó los ojos mientras David se quitaba el atuendo de terciopelo negro y se preparaba para dormir también, sosteniendo en sus manos una camisa sencilla antes de tirarla a un lado. Las cicatrices más tenues de su cuerpo eran leves, curadas de antiguas heridas sufridas en la batalla de la Bahía de Aguas Negras y durante la segunda rebelión Greyjoy, pero aún visibles. Las cicatrices de su mejilla y ojo también eran leves, aunque la de su mejilla seguía un poco más oscura. Sansa observó a David de arriba abajo, admirando su físico. Últimamente se estaba volviendo más fuerte, probablemente gracias a una rutina de ejercicios que consistía principalmente en cargar o levantar el pesado martillo de guerra de su difunto padre por la Fortaleza Roja. Todo lo cual había hecho que sus pectorales, abdominales y bíceps fueran más visibles, lo cual no era sorprendente dadas las expectativas de los poderosos hombres Baratheon. ¿Ve algo que le guste, su gracia? Bromeó David. Sansa se sonrojó y negó con la cabeza con humor.
Eres insoportable, querida. Lo sé. David finalmente se unió a Sansa en la cama, ambos acurrucados uno contra el otro. Sansa miró y notó el libro que sostenía su esposo. ¿Nuevo libro?, preguntó. En cierto modo, el maestre Journe me lo consiguió el año pasado. Pero no importa ni un momento. Si hace el favor de mirar por la ventana, señaló. Sansa miró por la única ventana abierta de la cabaña en la dirección que señalaba su esposo, observando que en la costa sureste, al norte de Punta Durran, se alzaba una formidable fortaleza con vistas a la bahía Rompebarcos. Rocosa y azotada por tormentas, la martillo de guerra del rey Roberto zarpó fuera de la zona de peligro por orden del rey. Esa es la bahía Rompebarcos, reconoció de sus estudios de niña. David asintió. ¿Y encima? El fin de la tormenta. Correcto. Bastión de Tormentas, la sede ancestral de la Casa Baratheon y capital regional de las Tierras de la Tormenta, antaño ocupada por los reyes de la Tormenta de la Casa Durrandón. Pensé que algún día les enseñaría a nuestros hijos todo lo que sé sobre los Baratheon. Sansa apoyó la cabeza con cansancio en el pecho de David, escuchando los latidos de su corazón. Bueno, si eso es lo que quieres hacer algún día, creo que sería justo que les enseñara todo lo que sé sobre el norte, sobre Invernalia, y también sobre la historia de los Stark. Incluso podría enviar un cuervo a Robb y a mi madre para presentarles a Lionel y Cassandra. David apoyó la cabeza en la almohada, rodeó a Sansa con un brazo y le acarició la espalda con los dedos. Supongo que es justo. Nuestros hijos son descendientes de Baratheon y Stark. Es lógico que conozcan sus orígenes. Me alegra saber que estamos de acuerdo, querida. Mi madre se desmayaría por sus nietos reales si estuviera presente ahora mismo. Conociendo a Kat, estoy segura de que los malcriaría muchísimo. El cielo al otro lado de la ventana comenzaba a oscurecerse cuando la luna desapareció tras una docena de nubes. David se acostó junto a Sansa, escuchándola bostezar suavemente, observándola acurrucarse contra él. El ciervo joven le acarició el pelo, percibiendo un ligero aroma a limón y miel. Su mano seguía masajeándole la espalda, sintiendo el roce de su piel a través de la tela de su camisón. Te amo, murmuró Sansa, levantando la vista para dedicarle a David una sonrisa soñolienta. Lo sabes, ¿verdad? David besó a Sansa en la frente. Y yo a ti, Sansa. Más de lo que crees. Ahuecando su barbilla con la mano izquierda, David se inclinó y rozó los labios de Sansa contra los suyos, quien respondió con un gemido de alegría. El joven siervo masajeó la espalda de la joven antes de bajar la mano por debajo de su cintura y acunar su trasero. Suavemente al principio, apenas rozando, sintiendo su calor bajo la palma, la piel suave como el satén. Le dio un suave apretón, provocando que Sansa jadeara de sorpresa contra la boca de su esposo durante su apasionado beso. Separándose para recuperar el aliento, Sansa se encontró gateando sobre David, con las mejillas sonrojadas. Su rostro estaba a centímetros del suyo, una sensación que le recorría el cuerpo, subiendo y bajando por la columna. El rey y la reina no habían tenido relaciones sexuales en más de un año debido al embarazo de la reina, y más aún para permitir que su cuerpo se recuperara adecuadamente tras dar a luz a sus gemelos, solo por precaución. ¿Tengo tu consentimiento?, pregunta David. Sansa, a la punta de la nariz de su marido, asintió. Haz lo que quieras, mi rey. Soy tuya, respondió. Tras comprender que había dado su aprobación, David y Sansa reanudaron su encuentro. Mientras las manos de Sansa exploraban los músculos de David, el joven siervo deslizó su mano izquierda bajo el camisón de Sansa para acariciar un seno. Sansa gimió de nuevo, sintiendo el pulgar de David rozando suavemente su pezón, de un lado a otro, hasta que lo sintió endurecerse. Oleadas de placer recorrieron su cuerpo. ¿Eso se siente bien?, preguntó. Sí, jadeó Sansa mientras se apartaba del beso. ¿Y esto? David le pellizcó el pezón, girándolo suavemente entre los dedos. Jadeó y se mordió el labio inferior tembloroso mientras su cabello rojo le caía frente a la cara. Oh, Dios, se estremeció ante la sensibilidad. David se tomó su tiempo para que el placer de Sansa creciera antes de pasar a la siguiente fase, asegurándose siempre de que estuviera lo más cómoda posible. A Sansa se quedaron allí un rato, respirando con dificultad en el momento de silencio, hasta que el viento del exterior entró en la habitación, apagando todas las velas, haciendo que David y Sansa temblaran y se cubrieran. Tras su reciente encuentro sexual, Sansa estaba oficialmente cansada. Sintiendo a su esposo abrazándola, Sansa se sintió segura y querida. Y dado lo que David había hecho, estaba segura de que tendrían más hijos. Aunque no ahora, si Sansa quería más, David se los daría.
Uf. Se secó la frente. ¡Guau! Estuviste increíble. David, ya cansado, abrazó a su esposa. Tú también. Por Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos esto. El silencio llenó la cabina por un rato. ¿Crees que despertamos a los niños? Preguntó. Sansa escuchó atentamente, pero por suerte no oyó nada. No, no lo creo. Pero si despertamos a Lionel y Cassandra haciendo esto, entonces te culpo. Muy gracioso, dijo el joven siervo poniendo los ojos en blanco. ¿Pero hace falta que te diga que tú también lo estabas disfrutando? Sansa le dio un golpecito juguetón en el pecho a David. Eres un pervertido. Lo reganó. Te quiero, pero eres un pervertido. David negó con la cabeza. Solo porque estoy casado con la mujer más hermosa del mundo, su rostro se tornó cálido, y es la madre de mis hijos. Por lo que a mí respecta, esto es todo lo que necesito. Sansa se acurrucó contra el cuello de David. Y tú y nuestros hijos son todo lo que necesito. Duerme bien, cariño. El joven siervo picoteó la cabeza de su esposa, escuchando su respiración tranquila. Sabiendo que la reina loba se había quedado dormida, David sintió que sus párpados se volvían pesados y no pasó mucho tiempo antes de que el sueño lo venciera también. Dorne. Lanza del sol, los jardines del agua. Dentro del palacio, a poca distancia de Lanza del Sol, los jardines del agua servían como residencia privada de la Casa Martell. Ubicados en la costa, junto al mar de verano, a poca distancia de la capital dorniense, mármol rosa pálido cubría los jardines y el patio. Las terrazas daban a los numerosos estanques y fuentes, a la sombra de naranjos sanguinos, con un triple arco que conducía a ciertos laberintos. Descritos como agradables en otoño, con días calurosos y noches frescas, la brisa salada soplaba desde el mar y las fuentes y estanques se describen como admirables, un espectáculo relajante, aunque no hermoso. Una de las tradiciones dornienses que todavía se conservan hasta el día de hoy desde que la princesa Daenerys Targaryen se casó con el príncipe Marón Martell en 201 después de Cristo era permitir que hombres y mujeres de todas las posiciones, desde nobles de alta cuna hasta sirvientes, guardias y sus hijos, nadaran en las piscinas, playas y fuentes. En el centro de los jardines, la princesa Myrcella Baratheon, de casi 19 años, pasó el día con su prometido, el príncipe Tristane Martell, hijo mayor y heredero del príncipe Doran Martell. Durante su estancia en Dorne, Myrcella llegó a considerar Dorne su nuevo hogar y se adaptó rápidamente al estilo de vida dorniense, pero en realidad se enamoró de Tristane, algo poco común en los matrimonios concertados. La capa interior de su vestido alter era rosa y estaba hecha de organza de algodón ligera, teñida a mano, con las copas ligeramente forradas. La capa exterior es de color amarillo dorado y también está hecha de organza de algodón ligera, teñida a mano, con prendas y bordados florales, y se cierra con cordones en la espalda. Myrcella no solo ha madurado mucho y se ha vuelto algo independiente de su familia, sino que también creció notablemente y se convirtió en una joven encantadora, heredando toda la belleza de su madre Cersei Lannister, pero nada de su naturaleza cruel. Ella permaneció inmóvil, observando al príncipe Tristane colocarle una flor en el pelo. Se lo preguntaré mañana, le dice. Myrcella, sin embargo, parecía insegura. ¿Y si dice que no? No lo hará. Ya has esperado bastante. Ya hemos esperado bastante. Quiero que seas mi esposa ahora. Tristane notó que Myrcella apartaba la mirada un momento. ¿Qué ocurre? Preguntó, algo preocupado. ¿Quieres casarte conmigo porque nuestras familias lo acordaron? Le preguntó. ¿O tú? Las palabras de Myrcella se acallaron cuando el príncipe Tristane le acarició la mejilla y la besó. Su gesto confirmó que sentía un verdadero afecto por ella. Aunque la tomó por sorpresa, Myrcella no protestó ni se apartó. Sin embargo, correspondió a los sentimientos de Tristane, aunque por un breve instante sí se apartó, aunque con las mejillas bastante sonrojadas. No, no podemos, negó con la cabeza. Todavía no. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Alguien lo verá. Tu padre, Ser Arisóa Kearch. ¿Y tu hermano? Myrcella se quedó paralizada. David no había visto a su hermano mayor en casi 4 años desde que la envió a Dorne. Y aunque le hizo prometer que le escribiría cartas, fueron relativamente pocas. Al principio, Myrcella creyó que David había olvidado la promesa que le hizo, pero solo hasta que se enteró del asedio a desembarco del rey durante la rebelión de Renly y de nuevo de la segunda rebelión Greyjoy, Myrcella comprendió por qué las cartas que le enviaban habían sido relativamente pocas. Sin embargo, recibió cuervos de su cuñada en desembarco del rey, y fue de ella de quien Myrcella se preocupó por el estado mental de su hermano.
Creía que estaba muy estresado y pidió repetidamente preguntas sobre él. A menudo se preguntaba qué aspecto tendría David a esas alturas. Considerando que el último cuervo que recibió Mirsella implicaba el nacimiento de los nuevos herederos reales, recomendó al padre de su prometido, el príncipe Doran Martell, gobernante de Dorne, que solicitara la presencia de David. Y Tristane respondió: tú serás mi esposa. Y yo seré tu esposo. Que el destino me libre, pero a veces eres tan terco, Tristane. Mirsella pensó. Pero claro, fue el carácter de Tristane lo que la atrajo hacia él en primer lugar. Atento y cariñoso, pero algo impaciente. Le encantaba eso de él. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Tristane la tomó del brazo. Ven. Podemos pasear juntos por los jardines. ¿Te parece bien? Dijo con un toque de encanto dorniense. Caminando juntas por los jardines del agua, Mirsella miró a Tristane. ¿Cuántas otras chicas has paseado por estos jardines? Preguntó. Tristane sonrió divertido. Me gusta cómo entrecierras los ojos cuando estás celoso. Mirsella, inflando las mejillas, negó con la cabeza. No se ponen viscos, hizo un puchero, y no respondiste a la pregunta. Observando a la pareja desde el balcón de los jardines del agua, se encontraba nada menos que el príncipe Doran Martell, señor de Lanza del Sol y gobernante de Dorne. El mayor de 3 hermanos, sus hermanos eran la difunta princesa Elia y el príncipe Oberyn, la víbora roja. A diferencia de Oberyn, conocido por su pasión impulsiva y agresiva, Doran era pensativo, calculador y paciente, siempre esperando y observando antes de actuar. Mientras que Oberyn era libre de entregarse al caprichoso estilo de vida dorniense, Doran fue criado para ser más responsable a pesar de sufrir una grave gota que lo confinó a una silla de ruedas. En apariencia, Doran parecía severo y estricto, a veces frío. Pero los dornienses sabían que su príncipe realmente se preocupaba por su pueblo y su familia. Incluso Mirsella lo consideraba con cariño un padre sustituto. A su lado se encontraba su guardaespaldas personal y capitán de la Guardia Martell, Areo Ota. Originario de Norvos, una de las ciudades libres del norte, se unió al servicio del príncipe Doran junto con su esposa Norvosi, Lady Mellario, incluso después de su partida, y ha sido un servidor de confianza de los Martell durante muchos años, siendo reconocido por su habilidad con la alabarda. También observaba a Tristane y Mirsella desde el balcón el príncipe Oberyn Martell, quien, tras regresar de Dorne, aún le faltaban varios dientes y su mandíbula inferior estaba ligeramente alineada hacia la derecha debido a la lesión sufrida por Ser Gregor la montaña Clegane. Comer o beber le resultaba bastante difícil, y Oberyn sufría molestias ocasionales. Pero al final, el premio valió la pena, ya que Oberyn regresó como un héroe a Dorne con la cabeza de la montaña y anunció que se había impartido justicia por el asesinato de Elia Martell y sus hijos. La última vez que la vi aquí, estaba nadando con 2 de mis hijas. Riéndose al sol, le dijo Oberyn a su hermano. Doran no se inmutó. Lo sé. Tiene y Sarella suelen hablar de Mirsella como de una hermana, unidas por la sangre, sino por la sangre. Nunca pensé que llegaría el día en que un Lannister y un Martell formarían una pareja encantadora. Ellaria Arena, la amante de Oberyn, se abrazó a la víbora roja. Y aún así, un Lannister casi te cuesta la vida. Dije que iba a matarlo y lo hice. Doran miró a Oberyn. Con ayuda, sí, pero tu temperamento irascible casi te mata. Si no hubiera sido por uno de los nuestros implantado en la Guardia Real, te habrías reencontrado con nuestra hermana y sus hijos. Y Dorne habría perdido a otro Martell. Tu hermano, Ellaria parecía furiosa, percibiéndolo como un insulto. No tienes que recordármelo, la interrumpió Doran. Oberyn es mi hermano mucho antes de que significara algo para ti. Todo el país habría ido a la guerra. Oberyn silenció a Ellaria con un beso, aunque un beso descuidado debido a su mandíbula alineada. No pasa nada, mi amor. Dorne ama a su gente, y nuestras hijas también. Vengamos a nuestra familia juntos. Y también tenemos suerte de que no sea todo el país el que decida si vamos o no a la guerra, concluyó su hermano. La justicia y la venganza suelen entrelazarse en casos graves, casi siempre hasta el punto de que es difícil distinguir una de la otra. A pesar de sus diferencias, Doran y Oberyn siguen tan unidos como siempre, incluso si Ellaria a veces tiene dificultades con el hermano mayor de su amante. Dorne clamaba por justicia, algunos incluso abogaban por la guerra, pero Oberyn les aseguró que todo estaba bien tras anunciar su triunfal victoria sobre la montaña. Ellaria suspiró con resignación. Si te conformas con que esta Lannister coma nuestra comida y respire nuestro aire, entonces supongo que le daré una oportunidad. Como debe ser. Pero solo porque mi Oberyn aún vive.
Acercándose al trío, el maestre Caleote les entregó un pergamino con forma de cuervo. Príncipe Doran, hace días llegó un cuervo de desembarco del rey, se excusó. Doran desenrolló el papel y lo leyó. Oberyn y Ellaria se inclinaron, y la víbora roja reconoció la letra familiar. Vaya, vaya, vaya. Esto se pone interesante. El inesperado Lannister, el gnomo, ha nombrado a la nueva mano del rey. Bastante inesperado. Ellaria también pareció desconcertada. ¿Y bien? ¿Qué dice? Dice que el guardián del juramento ha decidido aceptar nuestra invitación, les dijo Doran, y que actualmente se encuentra de camino hacia aquí con su familia. Areota se irguió, con la mano derecha aún agarrando su alabarda. Probablemente llegarán al único puerto principal de Dorne. Pueblo Tablón. Oberyn observó esto. Entonces supongo que deberíamos prepararnos para recibir a nuestros invitados reales. Ningún Baratheon había pisado Dorne antes, excepto Orys, el antepasado del guardián del juramento, durante la primera guerra dorniense. ¿Y qué opinas del hijo del usurpador? Preguntó Doran. ¿Qué podemos esperar de David Baratheon cuando llegue? No es exactamente lo que esperarías de un chico de su edad. ¿Significado? Puede que corra por sus venas la sangre del león y el ciervo, pero, algo que noté en él cuando era maestro de leyes fue su compromiso, lo que él llama su deseo de inaugurar una nueva era dorada. Es más, la mayoría en Poniente cree que podría lograrlo, considerando la rapidez con la que obtiene resultados. Pero lo que más admiro de él fue la promesa que cumplió a Dorne. Al parecer, la frase "tienes mi palabra" cobra un significado completamente nuevo cada vez que David la pronuncia. Entonces, ¿nunca ha faltado a su palabra? Preguntó Doran con escepticismo. Ni una sola vez. Todavía no. Ya veremos cuando llegue el momento. Asegúrate de que estén listos los preparativos. Oberyn aceptó la petición de su hermano mayor y partió con Ellaria a Arena, con la intención de reunir al resto de sus hijas en las serpientes de arena. Sin duda, la noticia se difundiría rápidamente, y Myrcella sería la primera en enterarse de la inminente llegada de David. Doran y Areo observaban desde el balcón mientras Oberyn hablaba con Tristane y Myrcella. Como era de esperar, Doran notó que la postura de Myrcella pasó de cortés a casi saltar de emoción. Hacen una pareja encantadora, le dijo a su guardaespaldas. Un Lannister y un Martell. No tienen ni idea de lo peligroso que es. Incluso si la situación se ha calmado en Dorne, una reunión real como esta sin duda atraerá atención no deseada. Mi hijo, la princesa Myrcella, aún debemos protegerlos. Sí, mi príncipe, asintió Areo. Doran lo miró. Hace mucho que no usas esa hacha. Espero que recuerdes cómo. Areo sonrió, ansioso por ejercitar sus músculos. Recuerdo cómo, respondió con seguridad. Doran asintió y miró a lo lejos, hacia los jardines del agua. Si algo le había enseñado la guerra en tiempos de paz, era a mantener la guardia siempre en alto y esperar lo inesperado. Sin embargo, lo que no esperaba era que finalmente se le demostrara que tenía razón. Más al norte, un pequeño barco que partía de White Harbor acababa de zarpar con su destino a la vista. El muro, Castillo Negro. Por primera vez en 14 años, cada hermano jurado de la Guardia de la Noche se reunió en los salones del Castillo Negro para nominar a un candidato al nuevo Lord Comandante. A diferencia del resto de Poniente, la Guardia de la Noche es una de las pocas instituciones que celebra elecciones para elegir a sus líderes, de forma similar al Consejo Gobernante de la Fe de los Siete, el Devotísimo, o al Cónclave de la Orden de los Maestres. Sin embargo, solo la Guardia de la Noche funciona como una verdadera democracia representativa, donde todos sus miembros, desde el primer explorador y los demás oficiales de alto rango, hasta los cocineros, e incluso el más humilde mayordomo que limpia los orinales, tienen el mismo voto al elegir a un nuevo líder. Y quien se convierta en el nuevo Lord Comandante, en última instancia decidirá el destino de los salvajes cautivos durante la batalla del Castillo Negro, aparentemente. Traición. La Guardia de la Noche siempre ha defendido el reino de lo que se esconde tras el muro durante más de 8000 años, y jamás permitiremos que los salvajes entren en nuestras tierras, por mucho que supliquen. Gritó Ser Alliser Torne. El primer constructor Yaluik asintió en señal de acuerdo. Jon Nieve estaba sentado en una mesa pequeña con sus amigos Gren, Edison y Samuel. La situación era tensa. Con la Guardia de la Noche considerablemente reforzada y suficiente margen de maniobra, algunos de sus hermanos de sangre apoyaron a Ser Alliser Torne, maestro de armas del Castillo Negro y Lord Comandante en funciones. La mayoría presumía de su experiencia durante el ataque del ejército salvaje de Mance Rayder al muro.
Algunos incluso apoyaron a Ser Demis Magister, comandante de la Torre Sombría. Es un hombre muy selecto el que se ha ofrecido como voluntario para el puesto, dijo Gren poniendo los ojos en blanco. Uno pensaría que habrían aprendido lo que nosotros sabemos, visto las cosas que nosotros hemos visto, asintió Ed. Jon no dijo nada. Sentado unas mesas frente a él, Joffrey, borracho, bebía de un trago lo que parecía ser su cuarta o quinta copa de cerveza. Ya había llegado la noticia desde la capital del juicio de Meñique y Cersei a las 7 y su posterior ejecución por traición. Normalmente, Jon habría sido más comprensivo, pero Joffrey se había vuelto increíblemente violento e insubordinado. Muchos de sus hermanos de sangre presentaron numerosas quejas sobre su comportamiento agresivo, solo para que ambos recibieran reprimendas verbales por igual. Hip. Se lamentó Joffrey con amargura. Maldito hermano, Hip. Espero que ardas en lo más profundo de los 7 infiernos. Samuel hizo una mueca de dolor, pero Ed y Gren lo miraron con el mismo disgusto. Ha estado así estas últimas 4 semanas, observó Gren. Stannis y sus invitados pudieron observar las elecciones de la Guardia de la Noche con la condición de que no hubiera interrupciones ni influencias externas que afectaran el resultado. El feroz siervo de Rocadragón tenía los brazos cruzados y no apartaba la vista de Joffrey. Deberían haberlo castigado en Desembarco del Rey, comentó. Lo llamaban mi sobrino, pero Joffrey no tiene sangre conmigo. Mientras Ser Davos y Lady Selyse tomaban asiento para observar el procedimiento, Stannis permaneció al fondo del salón con sus guardias personales. Pronto, todos los hermanos jurados de la Guardia de la Noche tomaron asiento mientras el maestre del Castillo Negro, Aemon, se levantaba lentamente del asiento del Lord Comandante en la mesa principal para oficiar la votación. Un anciano ciego, arrugado y encogido de 104 años, Aemon era originalmente el segundo hijo del rey Maekar I Targaryen, un príncipe que renunció a su derecho al trono de hierro antes de que su hermano mayor, Aerion Brickflame, muriera y rechazara el trono en favor de su hermano menor, Aegon, a quien llamaba Ek. El rey Aegon de la casa Targaryen, el quinto de su nombre, que murió muchos años después durante la tragedia de Estivalía y fue sucedido por el sobrino de Aemon, el rey loco Aerys II. Los dioses fueron crueles cuando quisieron poner a prueba mi voto. Esperaron hasta que envejeciera. El maestre Aemon le dijo a Jon Nieve hace 4 años. ¿Qué podía hacer cuando los cuervos trajeron la noticia del sur? La ruina de mi casa, la muerte de mi familia, estaba indefenso, ciego, frágil. Pero cuando supe que habían matado al hijo de mi hermano, y a su pobre hijo, y a los niños. Incluso a los niños pequeños. ¿Quién eres? Mi padre fue Maekar, el primero de su nombre. Mi hermano Aegon reinó después de él cuando rechacé el trono, y su hijo, fue Aerys, a quien llamaban el Rey Loco. Eres Aemon Targaryen. Soy un maestre de la Ciudadela, al servicio del Castillo Negro y la Guardia de la Noche. Sea cual sea la cruel prueba que los dioses consideren oportuna, Jon Nieve, tendrás que vivir con la decisión que tomes por el resto de tus días, como yo lo he hecho. Samuel había estado cuidando del maestre Aemon últimamente. Dada su avanzada edad y fragilidad, casi todos sabían que Aemon moriría inevitablemente pronto. Aunque la mayoría de la Guardia de la Noche a menudo ignoraba sus sabios consejos, aún se le tenía en alta estima. Está lleno, dijo Darius Hill. Cualquiera diría que estamos sirviendo estofado de venado. Aemon se aclaró la garganta. ¿Alguien quiere hablar por los candidatos antes de que emitamos nuestras fichas para el 998 Lord Comandante de la Guardia de la Noche? Cameron Rivers, bastardo de la casa Darry de las Tierras de los Ríos, se levantó de su silla. Nominó a Ser Alliser Torne. No es solo un caballero, sino un hombre de auténtica nobleza. Veterano de cientos de batallas y defensor de la Guardia casi toda su vida, fue comandante en funciones cuando el muro fue atacado y nos condujo a la victoria contra los salvajes. Ser Alliser es nuestra única opción. Escuchen, escuchen, aplaudieron algunos de los miembros de la Guardia de la Noche. Ser Alliser sonrió y miró a Jon Nieve, el bastardo con el que había mantenido una hostil rivalidad social desde que llegó para jurar sus votos hacía años. Lo que lo empeoró aún más fue la humillación que sintió Alliser cuando Jon tomó el mando durante la batalla del Castillo Negro, tras resultar herido en combate. Los hombres vitorearon y golpearon las mesas mientras saludaba con la cabeza a sus partidarios. ¿Hay alguien más? Uno de los hermanos jurados de la Torre Sombría se puso de pie. Ser Demis Magister se unió a la Guardia de Niño y ha servido con lealtad durante más tiempo que cualquier otro explorador. Sirvió durante 10 inviernos. Como comandante de la Torre Sombría, mantuvo a raya a los salvajes. No podríamos haberlo hecho mejor.
Los hombres, entre ellos John, Gren y Edison, golpearon sus tazas sobre la mesa, pero la reacción fue mucho más débil. Si no hay nadie más, comenzaremos la votación, anunció el maestre Aemon. Las fichas triangulares cuentan para ser Magister Torne. Las fichas cuadradas para ser Demis Magister. Cada hermano. Gren se levantó bruscamente. Espera. Todos los hermanos jurados, incluidos John, Edison y Samuel, miran a Gren al fondo de la sala en estado de shock. Gren. Adelante. John niega con la cabeza a Gren. Sir Davos, Samuel y Edison sentían curiosidad. Stannis, mientras tanto, observaba con curiosidad, mientras que Sein se frunció el ceño ante la grosera interrupción. Hip. Ah, el intrépido cazador de gigantes Gren el abandonado, dijo Joffrey arrastrando las palabras. Y sus fieles compañeros, Ed el imbécil, y Sam el cazador. Toda la sala se gira y lo mira fijamente, incluido Stannis y sus invitados. Que es un amante salvaje Hip. Y sus amigos Hip. Jon Nieve el bastardo. Continuó con rudeza. Dime, Piggy, ¿cómo está tu Hip? Amada, cazadora. Hip. Más hombres fruncieron el ceño. Muy pocos rieron, pero se quedaron en silencio. Gren estaba rojo de ira. Samuel salió en defensa de su amiga. Se llama Higgy, la corrigió. El hermano Joffrey la conoce muy bien. Se refugiaron juntos en la despensa durante la batalla del muro. Joffrey frunció el ceño con furia cuando los hombres empezaron a reírse de él. Se levantó bruscamente y arrojó su copa al otro lado de la habitación, pero su puntería era pésima debido a su borrachera. Mentiras. Gritó. Un salvaje, un bebé y Joffrey el malnacido, intervino Ed. Me parece recordar que lo encontramos allí cuando terminó la batalla, acurrucado en posición fetal en un charco de su propia orina. Cállate, Ick. Una risa aún más fuerte estalló en la habitación, incluso el maestre Aemon esbozó una sonrisa. Mientras Joffrey huía con el rabo entre las piernas, escondiéndose con las mujeres y los niños, Jon Nieve iba al frente, señaló Gren a Jon. La sala quedó en silencio. Samuel asintió. Ser Magister luchó con valentía durante la batalla, es cierto. Es un acto de honor incuestionable. Y cuando fue herido, fue Jon quien salvó la situación. Se hizo cargo de las defensas del muro. Edison se levantó de su asiento. Jon Nieve mató al magnar de los Tens. Fue al norte para lidiar con Mance Rayder, sabiendo que eso significaría una muerte segura. Y antes de eso, Jon dirigió la misión para vengar al Lord Comandante Mormont. El propio Mormont eligió a Jon como su mayordomo. Vio algo en Jon, y nosotros también lo hemos visto todo. Puede que sea joven, pero fue el comandante al que recurrimos en la noche más oscura. Gren miró a su amigo. Con esto, me enorgullece nominar a mi amigo y hermano Jon Nieve como candidato a Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Jon parpadeó y miró al otro lado de la sala mientras los hombres lo aclamaban con fuerza. No esperaba que mencionaran su nombre, casi sin saber qué hacer. Frente a ellos, Ser Magister Torne se levantó de su asiento. No puedo discutir nada de eso. ¿Pero a quién quiere mandar Jon Nieve? ¿A la Guardia de la Noche o a los salvajes? Argumentó. Todos saben que amó a una salvaje y que habló muchas veces con Mance Rayder, miró a Stannis. ¿Qué habría pasado en esa tienda si el tío del joven siervo, Stannis Baratheon, y su ejército no hubieran aparecido? Stannis permaneció estoico, aunque frunció el ceño profundamente, creyendo que era un desaire a su honor que su caballería hubiera cabalgado para diezmar al enorme ejército salvaje. Todos lo vimos encerrar al rey más allá del muro en una pequeña celda con la condición de que no le hicieran daño hasta que se eligiera un nuevo Lord Comandante. ¿Prefieres elegir a un hombre que ha luchado contra los salvajes toda su vida? ¿O a un hombre que les hace el amor? Jon frunció el ceño con enojo, pero no respondió. El recuerdo de la pérdida de Ygritte aún era una herida abierta para él, y Ser Magister le echó sal en las heridas, mientras Joffrey sonreía con suficiencia. Mientras los hermanos juramentados intercambiaban bromas, el maestre Aemon se alza de nuevo. Es la hora. Las fichas triangulares cuentan para Ser Magister Torne, las cuadradas para ser Demis Magister, y las circulares para Jon Nieve. 1 a 1, cada hermano jurado de la Guardia de la Noche marchó en fila india al frente de la sala para depositar sus fichas en un frasco. Jon lo observó mientras bebía un sorbo de cerveza, pero no pudo evitar notar la mirada furiosa de Joffrey. Su rostro se contrajo en una mueca malvada. Todavía está molesto por lo que pasó en el sur, especuló. Tras lo que parecieron 20 largos minutos, el primer constructor Yaluid tomó un pequeño martillo, abrió el frasco y empezó a contar las fichas antes de apilarlas sobre la mesa. Todos contenían la respiración.
Dennis tenía pocas, pero Ayiser y Jon tenían la misma cantidad. Yaruik se acercó al oído de Aemon. Parece que hay un empate, maestre. Como el miembro de mayor rango del liderazgo del Castillo Negro, el maestre Aemon estaba ahora en condiciones de desempatar. Con la ayuda de Yaruik, Aemon se levantó con paso firme de su asiento una vez más y palpó cada pila de fichas para determinar cuál era cuál. Aunque era viejo y ciego, sus demás sentidos seguían intactos. Sacó su ficha de repuesto de la manga, sus manos temblaron con firmeza y emitió su voto por Jon Nieve. Entre vítores y risas, Oye se giró y le sonrió a su mentor. Jon Nieve se quedó sin aliento por la sorpresa, pero sonrió cuando sus amigos Samuel, Edison y Gren aplaudieron con más fuerza. Los hombres cerca de Ayiser, incluido Joffrey, parecían enfadados. El grupo de hombres reunido alrededor de Magister, sin embargo, estaba bastante contento e incluso levantó las manos en señal de felicitación. Jon Nieve. Jon Nieve. Jon Nieve. Jon Nieve. Coreaba la sala. Elegido como el 998 Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon respiró entrecortadamente y vio la mirada fulminante de Ayiser, quien esbozó una leve sonrisa por primera vez desde que entró en la sala. Con su nuevo puesto, Jon sintió que una creciente confianza lo invadía al salir de la sala, seguido de Ollie, Samuel, Gren y Edison, pasando junto a Stannis y sus asistentes. Quizás pueda establecer una paz duradera. ¿Cuáles son sus órdenes, Lord Comandante Snow? Preguntó Gren. Jon se encogió de hombros. Todavía no me acostumbro a oír eso, admitió. Sí, bueno, ahora estás a cargo de la Guardia de la Noche, señaló Samuel. Mucha responsabilidad. Y eso significa que nos esperan muchas decisiones difíciles, asintió Ed. Jon se volvió hacia su mayordomo. Ollie, ve a mis aposentos y tráeme a Garra Larga. Ollie asintió. Enseguida, Lord Comandante. Cuando el chico salió de la habitación, Jon se volvió hacia sus amigos una vez que estuvo seguro de que estaban solos. Lo que estoy a punto de hacer, podría dividir a la Guardia de la Noche. Amargamente. Samuel parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Voy a bajar a las celdas para hablar con Mance Rayder, ver qué puedo hacer para negociar la paz entre nosotros. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.